La enfermedad venosa pues, es algo multifactorial, no es algo que nos vaya a dar a todos, no es algo que tengamos todos el riesgo de generar. Y ya siendo más específicos, esta bonita población que son las mujeres y todavía más bonitas, que es la mujer embarazada, tiene un mayor riesgo de generar este tipo de problemas, ¿no? Entonces ya habíamos platicado que mucho es el sedentarismo, es la herencia, es la carga genética que tenemos, es el daño directo que ya tenemos a nivel de las varices. Pero en la paciente embarazada pasa una cosa muy particular, ¿no? Les digo yo que muchas veces decimos que el embarazo es algo natural, es algo bonito, es algo propio de la naturaleza, ¿no? Pero realmente fisiológicamente y en cuanto al Metabólicamente. el metabolismo de la paciente, no es algo natural, ¿no? Al final es más como si tuviéramos un parásito de 3 Es kilos como, en yo la siempre le panza. digo a mis pacientes, es como, como forzar el motor. O Sí, sí, sea, sí, sí. pues el camión, el coche sigue caminando, pero Ujú. a marchas forzadas. Exactamente, entonces al final llevamos ese metabolismo y esa función al límite, al extremo, ¿no? Y tanto hormonalmente, físicamente, Ujú. metabólicamente, circulatoriamente, hay muchos cambios que a la paciente llegan a afectarle y una de las respuestas que llegan a tener es la generación de varices directamente, ¿no? Hasta una tercera parte de las pacientes, incluso hasta un 40% de las pacientes embarazadas pueden llegar a generar este problema. Y no es solamente que lo saquen de nuevo, ¿no? Yo me embarazo y como dice, me gané una varice con mi primer embarazo, mi segundo, mi tercero, mi cuarto, o tuve una hemorroide, ¿no? Y esa hemorroide las acompaña muchas veces el resto de la vida. Sino que hay ya factores que en algún momento ya tenemos predispuestos, ya tenemos carga genética para enfermedad venosa, o muchas pacientes por la edad, por sobrepeso, por factores hormonales, ya tienen un cierto daño a nivel circulatorio, a nivel venoso. Entonces hay simplemente un empujón en el embarazo en el cual da una predisposición mayor a generar ese daño a nivel de la pared de los vasos y que genera que tengan un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Muchas veces es, yo de joven tenía arañitas, tenía las clásicas telangiectasias, las venitas verdes que se alcanzan a ver en los muslos, atrás de la rodilla, en los tobillos, pero después del embarazo presenté ya varices como tal, ¿no? Ya tengo una vena grande aquí a nivel del muslo, aquí a nivel de la rodilla, o incluso, ya siendo un poquito más extremos, a nivel pélvico o a nivel genital, ¿no? Que es también la otra arista de la enfermedad venosa. Entonces, dentro de los factores de las pacientes embarazadas tenemos dos principalmente. Uno, el factor hormonal y dos, el factor físico, el factor de peso, ¿no? Y la congestión pélvica, o sea, perdón, Floppy. Está la pelvis y la congestión que es, pues Claro. hay que, Hay que hay que aprovecharlo. aprovechar A los la invitados, ¿no? congestión que, trabajar. perdón, Flop. Entonces, la congestión que hace que el embarazo en sí crea, pues, todo, la entrada de venas Exactamente. hacia la pelvis y hacia los miembros, y el retorno venoso que viene de miembros inferiores, Exactamente. Se ve obstruido, se se ve. ve dificultado por esa presión extra. Entonces, hormonalmente tenemos las dos básicas, ¿no? Estrógenos y progestágenos. Estrógenos dentro del primer trimestre del embarazo va a generar que la paciente tenga un volumen mayor, ¿no? Un volumen Sí, circulatorio mayor. Entonces, al así final, es. habiendo un volumen circulatorio mayor dentro del mismo contenedor, va a generar un aumento de presión en esas venas. Entonces, puede haber una hipertensión venosa secundario a hormonas. Pasando el primer trimestre y dentro del segundo, tercer trimestre, los progestágenos, que son, usted es el experto, pero que son las hormonas principales dentro de ese periodo de tiempo, van a generar una debilidad directa a nivel de la pared venosa. Literalmente vamos a tener una flacidez mayor en la circulación venosa y eso va a generar que en el segundo o tercer trimestre del embarazo haya una dilatación mayor de esas venas, aunado al aumento de volumen que ya teníamos, ¿no? Si de por sí llenamos ese contenedor con un volumen mayor, lo vamos a hablar como si fuera un globo, ese globo se llena con más volumen y además
pasando el primer trimestre tenemos una debilidad ya de esa pared elástica que tenemos, es mucho más fácil que lleguemos a desarrollar esas varices. El segundo tema, como dice el doctor, el aumento o el crecimiento de presión a nivel abdominal, al final ese volumen que va generando la matriz con el producto, va haciendo un desplazamiento de estructuras y va desplazando intestinos, desplaza hígado, desplaza vaso, desplaza estómago, desplaza vejiga y los vasos, que son estructuras que están fijas, que no se pueden mover. Al final esa presión extra puede llegar a ser hasta más de 10 kilos, ¿no? Wow. Entonces, Ustedes tomen en referencia las venas que tenemos en las manos, en los brazos, y realmente la presión que necesitamos para colapsar una vena es muy pequeña. No necesitamos ponerle 1 kilo de presión, 2 kilos de presión. Entonces, al final, la vena cava, que es la principal, las venas ilíacas, que son las que están a nivel de la pelvis, necesitan la misma presión para poderse colapsar. Entonces, ponerle 1 kilo de presión ya es suficiente para que el volumen se haga, bueno, el diámetro se haga mucho menor. Poniendo 10 kilos encima, pues literalmente estamos condicionando que haya un éxtasis. Imagínense que es como una obstrucción en el periférico. Con un coche que se pare, ya tenemos una congestión atrás, está congestionado el tráfico. Exactamente. Bastante importante. Ahorita me estoy acordando de la próstata, ¿no? Igual el conducto urinario, cómo se comprime y se obstruye. Al final es algo similar. Al final es la salida de un flujo que estamos teniendo disminución en el diámetro de salida y eso genera un aumento de presión a partir de ese punto. Y es desde el interior sobre todo. Exacto. Bueno, ya acabas de hablar de varias causas, sí, y lo que lo produce. ¿Qué Pues nuevamente bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud para Todos Radio Online. Pues el día de hoy, como se los prometimos, está con nosotros el doctor Marco Antonio Gurrola García. Él es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Además trajo a Floppy también. Aquí, colocarlo el doctor es egresado de la licenciatura como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, igual que nosotros, Pumas. Posteriormente obtuvo su especialidad en angiología y cirugía vascular por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Complementó sus estudios con cirugía torácica en el Hospital Central Militar, cirugía plástica reconstructiva en el Centro Médico, colon y recto en el Hospital Central Militar, cirugía de trauma en el Hospital General de Valbuena y es experto en enfermedad venosa, varices, enfermedad arterial periférica, pie diabético, fístulas, catéteres para hemodiálisis, ultrasonido duplex, linfedema, logros y es representante de la Asociación Mexicana de Pie Diabético en Baja California Sur y supervisor de estudios en el Laboratorio Vascular y Duplex del Hospital Central Militar. Pertenece a la Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica International College of Surgeons y Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, y los domingos vende globos en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Sí, porque es donde hay mercado. Es donde hay mercado. Es donde se vende. Marco, pues bienvenido. Muchas gracias. Pues nos vas a hablar de varices y embarazo, un temazo porque pues podemos ampliarlo y como decimos, un programa especial para esto está sensacional. Sí, claro. ¿Por qué vienen? Pues mis pacientes embarazadas, tengo muchas que pues me dicen, oiga doctor, gané un hijo pero también gané una hemorroide. Sí, claro. Sí, entonces, va junto con pegado. obviamente no todas. ¿A quiénes sí y a quiénes no y por qué? A ver, platícanos. Pues como habíamos platicado la última vez, la enfermedad venosa pues, es algo multifactorial, no es algo que nos vaya a dar a todos, no es algo que tengamos todos el riesgo de generar.
Y ya siendo más específicos, esta bonita población que son las mujeres y todavía más bonitas, que es la mujer embarazada, tiene un mayor riesgo de generar este tipo de problemas, ¿no? Entonces ya habíamos platicado que mucho es el sedentarismo, es la herencia, es la carga genética que tenemos, es el daño directo que ya tenemos a nivel de las varices. Pero en la paciente embarazada pasa una cosa muy, muy particular, ¿no? Les digo yo que muchas veces decimos que el embarazo es algo natural, es algo bonito, es algo propio de la naturaleza, ¿no? Pero realmente fisiológicamente y en cuanto al el metabolismo de la paciente no es algo natural, ¿no? Al final es más como si tuviéramos un parásito de 3 kilos como, en yo la siempre panza. le digo a mis pacientes, es como forzar el motor. Sí, O sea, sí. pues el camión, el coche sigue caminando, pero Ujú. a marchas forzadas. Exactamente, entonces al final llevamos ese metabolismo y esa función al límite, al extremo, ¿no? Y tanto hormonalmente, físicamente, metabólicamente, Funcionalmente. circulatoriamente, hay muchos cambios que a la paciente llegan a afectarle y una de las respuestas que llegan a tener es la generación de varices directamente, ¿no? Hasta una tercera parte de las pacientes, incluso hasta un 40% de las pacientes embarazadas pueden llegar a generar este problema. Y no es solamente que lo saquen de nuevo, ¿no? Yo me embarazo y como dice, me gané una varice con mi primer embarazo, mi segundo, mi tercero, mi cuarto, o tuve una hemorroide, ¿no? Y esa hemorroide las acompaña muchas veces el resto de la vida. Sino que hay ya factores que en algún momento ya tenemos predispuestos, ya tenemos carga genética para enfermedad venosa, o muchas pacientes por la edad, por sobrepeso, por factores hormonales, ya tienen un cierto daño a nivel circulatorio, a nivel venoso. Entonces hay simplemente un empujón en el embarazo en el cual da una predisposición Exacto. mayor a generar ese daño a nivel de la pared de los vasos y que genera que tengan un empeoramiento de la enfermedad, ¿no? Muchas veces es, yo de joven tenía arañitas, tenía las clásicas telangiectasias, las venitas verdes que se alcanzan a ver en los muslos, atrás de la rodilla, en los tobillos, pero después del embarazo presenté ya varices como tal, ¿no? Ya tengo una vena grande aquí a nivel del muslo, aquí a nivel de la rodilla, o incluso, ya siendo un poquito más extremos, a nivel pélvico o a nivel genital, ¿no? Que es también la otra arista de la enfermedad venosa. Entonces, dentro de los factores de las pacientes embarazadas tenemos dos principalmente. Uno, el factor hormonal y dos, el factor físico, el factor de peso, ¿no? Y la congestión pélvica, o sea, perdón, Floppy. Está la pelvis y sé la por qué lo congestión que hace. Pues claro. Hay que Hay que hay que aprovecharlo. aprovechar a los la invitados congestión a que trabajar. perdón, Flop. Entonces, la congestión que hace que el embarazo en sí crea pues todo la entrada de venas Exactamente. hacia la pelvis y hacia los miembros y el retorno venoso que viene de miembros inferiores. Exactamente. Se ve Así, obstruido, se ve dificultado por esa presión extra. Entonces, hormonalmente tenemos las dos básicas, ¿no? Estrógenos y progestágenos. Estrógenos dentro del primer trimestre del embarazo va a generar que la paciente tenga un volumen mayor, ¿no? Un volumen circulatorio mayor. Entonces, al final, habiendo un volumen circulatorio mayor dentro del mismo contenedor, va a generar un aumento de presión en esas venas. Entonces, puede haber una hipertensión venosa secundario a hormonas. Pasando el primer trimestre y dentro del segundo, tercer trimestre, los progestágenos, que son, usted es el experto, pero que son las hormonas principales dentro de ese periodo de tiempo, van a generar una debilidad directa a nivel de la pared venosa. Literalmente vamos a tener una flacidez mayor en la circulación venosa y eso va a generar que en el segundo o tercer trimestre del embarazo haya una dilatación mayor de esas venas, aunado al aumento de volumen que ya teníamos, ¿no? Si de por sí llenamos ese contenedor con un volumen mayor, lo vamos a hablar como si fuera un globo, ese globo se llena con más volumen y además, pasando el primer trimestre, tenemos una debilidad ya de esa pared elástica que tenemos, es mucho más fácil que lleguemos a desarrollar esas varices.
El segundo tema, como dice el doctor, el aumento o el crecimiento de presión a nivel abdominal, al final ese volumen que va generando la matriz con el producto, va haciendo un desplazamiento de estructuras y va desplazando intestinos, desplaza hígado, desplaza vaso, desplaza estómago, desplaza vejiga y los vasos, que son estructuras que están fijas, que no se pueden mover. Al final, esa presión extra puede llegar a ser hasta más de 10 kilos, ¿no? Wow. Entonces, Es muy ustedes importante. tomen en referencia las venas que tenemos en las manos, en los brazos, y realmente la presión que necesitamos para colapsar una vena es muy pequeña. No necesitamos ponerle 1 kilo de presión, 2 kilos de presión. Entonces, al final, la vena cava, que es la principal, las venas ilíacas, que son las que están a nivel de la pelvis, necesitan la misma presión para poderse colapsar. Entonces, ponerle 1 kilo de presión ya es suficiente para que el volumen se haga, bueno, el diámetro se haga mucho menor. Poniendo 10 kilos encima, pues literalmente estamos condicionando que haya un éxtasis. Imagínense que es como una obstrucción en el periférico. Con un coche que se pare, ya tenemos una congestión atrás, está congestionado el tráfico. Exactamente. Bastante importante. Ahorita me estoy acordando de la próstata, ¿no? Igual el conducto urinario. Cómo se comprime y se obstruye. Al final es algo similar. Al final es la salida de un flujo que estamos teniendo disminución en el diámetro de salida y eso genera un aumento de presión a partir de ese punto. Y es desde el interior sobre todo. Exacto. Bueno, ya acabas de hablar de varias causas, sí, y lo que lo produce. ¿Qué consejos higiénico-dietéticos o en general le podrías dar a nuestra gente para que la gente que nos escucha, pues para tratar de evitarlo? O sea, hay cosas que no podemos evitar, como es la carga genética, hay cosas que no podemos evitar, como es la congestión en general, sí, claro, pero que sí que podemos hacer, ya vimos. Hay algunas pacientes embarazadas que sí lo tienen y hay otras que no. Simplemente es eso. Entonces, muchas de las recomendaciones van traspoladas del tratamiento que tenemos de los pacientes que no tienen un embarazo, ¿no? Entonces, lo básico, ¿no? Es tratar de no aumentar mucho de peso. Al final, una ganancia ponderal de 10 kilos es algo aceptable, es algo bueno, que se puede llegar a perder sin mayor complicación. Pero después de 2, después de 3, después de 4 embarazos, sí ya la carga que llegamos a ganar pues es mucho mayor, ¿no? Para poner un ejemplo. Y es como una liga que sí. Al final es más resistencia, ¿no? Y es como yo estar cargando una mochila de 10 kilos, de 20 kilos todos los días, ¿no? Como me acuerdo de mis tiempos en la primaria, que tenemos que cargar todos los líos. Entonces, cargar esos 10 kilos, 20 kilos, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, al final sí es una resistencia mucho mayor, ¿no? Tratar de hacer una actividad física dentro de las capacidades de cada quien. No los vamos a poner a correr maratones, a hacer crossfit, a cargar peso, porque eso lleva otras consecuencias, ¿no? Pero una actividad física regular, caminar, trotar, correr, subir escaleras, pasar al perro, todo me funciona. Digo, si tienen niños pequeños, pues el simple hecho de correr al niño en el parque, con eso es más que suficiente. Los descansos, al final, digo, también por el embarazo, la mayoría de las veces recomendamos que haya un descanso con piernas hacia arriba, para que toda esa congestión venosa que ya tenemos, les pongo yo que es como un reloj de arena. Al final, si yo estoy sentado, estoy parado todo el día, ese reloj de arena lo único que va a hacer es que se va a ir acumulando, por gravedad. Entonces, tratar de descansar con las piernas hacia arriba, voltea ese reloj y permite que esa presión, aunque no sea toda, vaya disminuyendo poco a poco, que se tolere más a lo largo del día. Y, digo, algo que cuesta mucho trabajo, que la mayoría de las veces lo que más resistencia tiene el tratamiento, utilizar medias de compresión, medias elásticas. Hay medias elásticas que pueden ir desde la rodilla, pueden ir al muslo, y hay unas que son especialmente diseñadas para embarazadas. Que tienen justamente el elástico mucho más suelto, la cadera es mucho más permisiva, entonces permite utilizar las medias de compresión hasta arriba, sobre todo pacientes que ya tienen el desarrollo de varices en la parte de muslos, algunas a nivel de genitales. Entonces, ayuda muchísimo para que no se carguen y que el daño se limite, porque uno de los factores protectores para que no se generen esas varices es
la media de compresión, del ejercicio y la media de compresión. La natación o o cierto tipo de alimentos que tú aconsejes o desaconsejes. Dieta como tal, no hay una restricción, ¿no? No hay algo que diga, si yo me tomo 3 cervezas me van a salir más varices. Pero de entrada, no deberíamos tomar cerveza en el embarazo, ¿no? Pero es un ejemplo. Si yo como más fibra, no me van a salir más varices. Pero tener una dieta equilibrada, tener una dieta con suficientes líquidos, con suficiente fibra, al final disminuye el riesgo sobre todo de estreñimiento. Y el estreñimiento sí es un factor de riesgo para generar tanto hemorroides como venas varicosas a nivel de las piernas. Eso es interesante, perdón que te interrumpa, porque en un lenguaje claro y sencillo para la gente que nos está escuchando y acompañando, ¿cuál es la diferencia de lo que es valorar una red venosa superficial visible a lo que es una insuficiencia venosa periférica, a lo que es una insuficiencia valvular y a lo que bien señalaste y que ese es un riesgo para todas las especialidades, ya ver esas varicosidades o varicoceles, vamos a llamarle tortuosos, que nos ponen en riesgo para fenómenos tromboembólicos en cualquier tipo de enfermedad. Exactamente. Entonces, sí hay una diferencia clara en cuanto a decir, bueno, yo tengo arañitas, yo tengo venas verdes que se me notan debajo de la piel, o ya tengo varices como tal, ¿no? Porque es muy común en la consulta que, oiga, doctor, yo tengo la pierna llena de varices, y revisamos, y lo único que tienen son telangiectasias, ¿no? Entonces, por definición clínica, una vena varicosa es una dilatación venosa, una vena superficial que es tortuosa y que tiene por lo menos un diámetro de 4 milímetros. Una vena que no es tortuosa, que no tiene reflujo, el reflujo solamente lo vemos con maniobras especiales o con ultrasonido Doppler, duplex, para poder ver hacia dónde se mueve ese flujo, ¿no? Claro. La función de las venas, la función normal es llevar la sangre de las partes distales hacia el corazón. Entonces, si ya tenemos un reflujo, como la comida, ¿no? La comida debe ir de la boca al estómago, si se nos regresa ya tenemos un reflujo. Lo mismo pasa en las venas, ¿no? Si ya tenemos un reflujo hacia distal, lo que va a empezar a hacer es que vamos a empezar a inflar ese globo y vamos a empezar a desarrollar esa incompetencia venosa. La incompetencia valvular que decía el doctor normalmente se da a nivel de venas profundas. ¿Por qué? Porque las venas profundas es muchísimo más difícil que hagan varices, ¿no? Que hagan esa tortuosidad y que hagan ese crecimiento. ¿Por qué? Porque simplemente van metidas en un músculo. Y eso es como traer una faja puesta que no permite que la vena crezca. Y lo único que sí se puede dañar es la pequeña válvula que evita que justamente esa sangre se regrese. Golpes, lesiones, cirugías, antecedentes de trombos, eso es lo que en algún momento sí puede generar ese daño, ¿no? Cargar cosas pesadas es un factor de riesgo directo. Ya tenemos algunas preguntas y esta pues ya está, ya no las respondiste, pero es importante pasarla al aire porque luego... Claro. Sí, ¿para qué voy a mandar preguntas si no me toman en cuenta? No, con mucho gusto. Dice, ¿por qué algunas mujeres a las que se les da más que a otras? ¿A qué se debe? ¿Hay manera de evitarlo? Bueno, saludos, gracias. Marisela, ya pasamos tu pregunta. Doctores, yo no tenía ese problema, me embaracé y parecía telarañas por todos lados, me salieron. Parece... ¿Por qué fue eso? ¿Se quitan? Saludos, dice Laura. Pues normalmente, siempre es un factor desencadenante, ¿no? Lo que platicábamos hace unos momentos es que probablemente teníamos ya esa carga genética, teníamos ya esos factores de riesgo, pero no hubo un desencadenante que nos llevara a generar esas varices. Entonces, el embarazo, muy bien dijo el doctor, el riesgo hormonal, el riesgo físico de andar cargando todo eso, genera que en algún momento hagamos varices de nuevo, ¿no? Tengamos esa incompetencia valvular o tengamos ya ese daño a nivel de venas superficiales y se generen esas varices. Puede llegar a ser reversible, sobre todo si solamente se presentan esas varices durante el embarazo, por el aumento del volumen, por la carga del producto. Una vez que se quitan, pasando, como normalmente la conocen, la cuarentena, normalmente esos cambios fisiológicos que ya tuvimos del embarazo revierten a un estado
cercano a lo normal y Exacto. se pueden llegar a desaparecer. Las varices que no desaparecen después de esa cuarentena, después de ese posparto, es casi seguro que ya van a tener un daño, y ese daño la mayoría de las veces ya es irreversible. Depende la cantidad de daño que se haya tenido y el sitio donde se haya tenido ese daño, es el tipo de tratamiento que se puede dar para poder revertirlas. Cuando ya son muchas, cuando ya son muy grandes, cuando ya son de los trayectos principales, la mayoría de las veces es quirúrgico. Cuando no, puede hacerse láser, puede hacerse escleroterapia, puede darse medidas generales, y eso es suficiente para mantenerlas controladas. Miren, aquí creo que el tema sigue siendo la misma duda al respecto de las preguntas que ya se habían respondido. Dice, ¿por qué en el embarazo son más comunes las varices? Es una pregunta. ¿Hay manera de evitarlo? Bueno, yo me atrevería, y lo dirías tú en este momento, Marco, ¿hasta qué grado? Desafortunadamente, el hablar del tema de varices es algo muy escondido Sí. para nuestro medio, a todos los niveles. No es que yo no tengo. Bueno, El aclara- amigo Don. El amigo sí, de un... mi amigo me dijo, El primo de pero- un amigo el primo sí de un tiene. amigo. El primo de un amigo pero sí tiene. ok, se habla de factores de predisposición, se habla de factores de herencia, aspecto de tipo genético, pero aquí la cuestión es esta. Todos en la vida, desde que somos adolescentes, Marco, ya tenemos un grado de desarrollo de varices en relación a nuestro estilo de vida. Sí, claro. No necesariamente por nuestra herencia y nuestra genética, sino por nuestro estilo de vida en relación a la vida nuestra actual. predisposición en la manera en que nos conducimos. Exacto. Entonces, aquí tanto la pregunta, ¿verdad? Decía, ¿qué necesito hacer para que no se presenten? Porque algunas damas dicen, es que yo las tuve, Desde la Nunca adolescencia, ¿no? yo las tuve, estaba en la pero no universidad, fueron ¿no? importantes en el embarazo. A lo Así es. mejor 2, 5, 7 días se revirtieron. Ujú. Y no necesité una medicación tan importante, o simplemente después de que tuve mi embarazo, a Los los 4 o solitos 6 se quitaron. meses se quitaron. Ujú. Bueno, porque hay que entender, como tú lo dijiste, Marco, como lo dijo Jaime, ¿no? Como lo dijeron el doctor Santillán, tenemos que tener una preparación previa. Dice, ¿en qué momento una mujer puede estar preparada para embarazarse? Creo que esa es la pregunta que se deben de hacer todas. Sí, claro, porque en relación a lo que mencionas, desde el punto de vista de evolución como especie, no podemos revertir que somos mamíferos que nos manejamos en bipedestación. Sí, claro. Y ya desde ahí, pues es un factor que tenemos como especie. Exacto. O sea, eso no hay vuelta de hoja. A mí me llamaba mucho la atención, hasta inclusive, por eso hacemos siempre la invitación a la gente que nos escucha, de que nosotros, o yo en lo particular, me catalogo como una persona ignorante. Y no lo digo en una forma despectiva, Peyorativo. sino porque técnicamente, o no peyorativo, me involucra a tratar, y es la invitación para toda la gente que nos escucha, de documentarse cada día mejor, Ujú. de una forma más clara y específica, y consultar a las personas que tienen más experiencia en esto. Porque, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de vivir en Santiago de Chile, me llamaba mucho la atención una cuestión, y que fui calificado en España de que era aparentemente muy morboso. A mí ese tipo de, entre comillas, término, por no conocer, y por eso me refiero como ignorante, lo que significa una palabra en específico, Ujú. morbosidad es una curiosidad o una inspección desde el punto de vista médico, entre comillas, muy profunda. ¿Y por qué lo señalo? Porque volviendo al tema en Santiago de Chile, punto número 1, la mayoría de las personas tuvieran algún problema visual o no, normalmente utilizaban lentes polarizados. Ujú. Y que yo a las primeras 3, 4 semanas, por modo, por lo que tú quieras, me ponía los lentes polarizados. Y decía, ¿por qué? Yo no sé si es por la contaminación o qué carajos, pero bueno. Y desde el punto de vista práctico, con las mujeres, en relación a lo que mencionas, sí me llamaba mucho la atención de que en un porcentaje, vamos a llamarle un poco más alto, de nuestra población, Ujú. utilizaba medias de compresión. Ujú. ¿Y cuál es la circunstancia? Que hasta en un congreso médico, viviendo yo ahí ya unas 6 semanas, me decían, doctor,
que usted textualmente, en un vocabulario popular, que no siente cargadas las piernas o las venas. Y yo decía, pues sí, un poco. Pase por favor a nuestro stand de Canon, porque le vamos a otorgar unas calcetas. Puta, hasta inclusive yo creo que le caí bien a la gente de ahí, me dio color hueso, negro, azul marino, gris, y dije a todo dar, cara. Me lo llevé y se acabó. Exacto. ¿Cuál fue la circunstancia que cuando me presenté al hospital al lunes siguiente después de ese congreso? Dije, pues viéndolo bien voy a estrenar mis calcetines, cara. Lo que es valorar tallas, ojo, compresión, consistencia y conformación del calcetín, etcétera. No me los puse. Me acuerdo en aquel entonces, mi maestro en paz descanse me dice, Santillán, vamos a entrar a hacer una corrección de una displasia de la cadena en desarrollo. Sí, maestro, no hay ningún problema. Quédate a mi derecha. No, teníamos como una hora y yo ya lo que quería era, me decía, ¿qué tiene usted oxiuros en la cola o qué? Con el debido respeto, ¿por qué se mueve así? Con un pie y con el otro, quería bajarme los calcetines, cabrón. Dije, bendito sea Dios, ya terminó la cirugía, haga la nota. Sí, maestro, ¿me permite que voy a ir al baño? Que no, sí voy a ir al baño, pero a quitarme los calcetines, cabrón. Porque esto va como una situación corolaria particular. Mucha compresión y hizo isquemia, ¿no? Sí, pues yo no lo sé, si no eran de mi talla, de mi tamaño, de lo que tú quieras o lo que gustes y mandes, pero dije, en la vida vuelvo a utilizar esto. Y por eso invito a las personas, porque es una característica de la mayoría o de mí como mexicano en lo personal, que siempre que vas a comprar algo, o ahorita que está esta mascota escuchándonos, ¿sí? Tienes que ver las características, ahí está la importancia de abducción, ¿sí? Para que se mantenga, de ver las instrucciones de uso. Exactamente. Sí, no y como yo no vi las instrucciones de uso de retire los calcetines, introduzca inicialmente su mano, abra sus dedos, y vea el tipo de fibra que tiene, la composición en algodón, en licra, etcétera, etcétera, y que por eso muchas veces fallan los apegos a tratamiento en este tipo de aparentemente medidas simples, porque si no hay apego a las medias de compresión, pues cuántas veces, y por eso siempre invitamos a un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Y en equipo, lo mejor es en equipo, ¿sí? De decir, pues entonces me va a dar medicamentos, sí. Y los puedo tomar, doctor, porque no me va a afectar a mi producto. El riñón, o después de esto no me va a afectar el riñón, el hígado, el páncreas, el óvulo de la oreja o la punta de la nariz. O si este doctor es confiable, porque ya me dijo que me tiene que meter una gelatina en las venas, y yo no sé si va a ser Royal, hielo o de esa Dani, en fin, y que sí, luego, en fin. Por eso es la importancia de este medio de comunicación, de hacer una reflexión, y precisamente para que no le suceda lo que me sucedió a mí, insisto, por ignorante. No, pues ya después cuando seguí las indicaciones dije, no, pues ya la hice, ahora sí tengo calcetines de todos los colores. No, y acuérdate que son de compresión baja, media y compresión alta. Claro, tiene sus por indicaciones. Eso es lo que te digo. Indicaciones. Pero al final, como dices, seguir la indicación, saber qué tipo de compresión, qué tipo de media, qué calidad de tejido le toca, dependiendo de la cantidad de síntomas que tenga, y ya de ahí ajustar a la talla que debe, ¿no? Porque si mucho es tendiente, los hombres somos a utilizar, por ejemplo, tallas más chicas. ¿Por qué? Porque nos gusta estar marcados de todos lados. Las mujeres no, las mujeres son más cómodas. Las mujeres les gusta estar más sueltas, sobre todo hablando de medias de compresión. Pacientes de 1.50, relativamente delgadas, no, yo creo que soy talla grande. Usted no es talla grande, usted no mide 1.80, no pesa más de 80 kilos, entonces usted es talla pequeña. Entonces tiene que usar talla pequeña, pero hay que saber ponerse unas medias talla pequeña para que no tengan problemas y, como dice, tengan apego al tratamiento. Sí, claro. Y muchas veces puede ser hasta contraproducente, porque te pones una media de compresión. No, imagínate, esta media de compresión luego se empieza a enrollar y hace una
una presión, una banda. Un anillo. una banda, un Sí, anillo tiene que ser tu que medida. evita Así es. que haya circulación, y entonces Y es el comentario frecuente, dice, oiga doctor, me puse las medias y después de usarlo se me hincharon más las se piernas. hincharon. Sí, claro. Entonces, que se deben de poner en base a la constitución de la persona, Ujú, Sí, en señor. base a su calidad de problema vascular que tiene, sí. y sobre todo adaptarla si son de corta, digamos como un calcetín A la largo. cantidad de actividad física que realiza Exactamente, también. y si realmente va a ser completa, ¿no? Porque Exacto. volvemos a lo mismo, hay que adaptar la situación para No, cada y quien. por eso hay especiales para el y hay uso medidas, durante ¿no? la maternidad, Así por es. supuesto. No, lo acaban de señalar la actividad. Porque a quién se le ocurre, porque después cuando vi al proveedor que nuevamente iba al hospital, me dice, ¿cómo le fue? De la, Le dije, interpreta mi silencio. Dice, ¿y a quién se le ocurre si nunca ha utilizado eso? No te llevan Usarlo por primera vez en un procedimiento Un que iba tutorial. usted a estar todo el tiempo de pie. Sí, claro. Porque a lo aunque mejor... tiene su como- indicación, Claro, a lo claro. mejor se confundieron y te dieron las del embarazo. Pues yo no lo sé si eran del embarazo, pero no me hubieran llegado más arriba. Yo le decía, es que pues, necesito que tengan encaje en el borde Sí, claro, para que sea pegarle al- menos. No se y me sea caigan. más. ¿Estás de acuerdo? O A me ver. pongo unos tenemos más. tirantes. Miren, aquí como la pregunta que tienes ahí, Creo que es recurrente. Jaime, de la hipertensión por ahí, que se quedó por Si ahí. quieres, pues júntalas. Dice... Amalgámalas. Ah, no, era esta. Amalgámalas. No. No, acá está, perdón. Adelante, Pero adelante. Si ¿quién tengo es la persona hipertensión, para que no se Mire, diga que no? sí, aquí la persona es Penélope. Penélope. La otra persona que nos hace un momento nos preguntó también por qué en el embarazo son más comunes, se llama Marta. Gracias, Marta. Aquí Penélope. Si tengo hipertensión y quiero embarazar, ¿me puede salir? ¿Soy propensa a tenerlas? Como aquí viene otra pregunta. Yo tengo tiroides y por genética soy propensa a tener varices. Aunque uno no la quiera, ¿hay manera de evitarlo? O sea, creo que estas preguntas llaman mucho la atención. Es más que nada preventivo, pero ya son situaciones en particular, ¿no? Entonces, Sí, claro. tratando de englobar toda la respuesta, decir, bueno, hipertensión directamente no es un factor de riesgo para varices, directamente. Indirectamente tener siempre cifras de presión arterial alta, al final es volver a inflar ese globo con mayor volumen y generar mayor retorno venoso o mayor estasis venosa. Entonces no es un factor de riesgo Así directo es. para hacer varices en el embarazo. Es más factor de riesgo para hacer preeclampsia, por ejemplo. Ujú. Claro. Pero ya esas son Sí, otras como aquí no- situaciones. Sí, diga. La tiroides tampoco es un factor de riesgo directo para generar varices. Es más factor de riesgo para hacer algo que llamamos lipedema, que es Sí. un dolor a nivel de la grasa del tejido celular subcutáneo que está a nivel de las piernas. Pero a muchas veces se puede llegar a confundir con dolor de varices, ¿no? Muchas Sí, veces de llegan acuerdo. y dicen, duelen las piernas, se me han hinchado, las siento grandes, pero no es un dolor de varices directo. Entonces, no hay tanto factor de riesgo siendo hipotiroidea, embarazo y enfermedad venosa. Sí, aquí todavía Patricia, que manda saludos, dice, ¿hay manera de evitarlos en el embarazo? ¿Puedo embarazarme sin tenerlas? ¿O de ley me tienen que salir? Y... No son de ley. Factores de riesgo, como ya Ok. vimos, tratar de hacer ejercicio, una actividad física regular, tratar de descansar con las piernas hacia arriba cada vez que pueda, no cargar cosas pesadas, no aumentar demasiado de peso, siempre el cuidar el peso es Y hay importante, algo- y usar las medias. Y hay Las algo que medias. fuera del embarazo y dentro del embarazo, el tabaquismo, obviamente. Sí, claro, ¿verdad? todos. Porque el todos los tabaquismo, ¿qué, factores de riesgo son- qué papel juega en la formación? O en Al la final, como es un formación? factor de riesgo cardiovascular directo, Sí. a nivel arterial genera más aterosclerosis, más arteriosclerosis, que son conceptos diferentes, pero van muy encaminados, y genera mayor debilidad a nivel de la pared venosa. Gente que fuma tiene más riesgo de hacer varices por el simple hecho de estar en contacto con esas sustancias constantemente. Hacemos hincapié en que fumar durante el embarazo pues, es un factor directo, Obviamente. tanto El para la alcohol. mamá como para el producto. ¿El ¿no? alcohol? También. ¿no? Y las que fueron fumadoras y ya no lo son, Tienen ese riesgo, tienen esa huella, ¿no? Al final es una marca en el expediente que difícilmente se borra, pero siempre el riesgo baja exponencialmente cuando fumamos y ya no fumamos.
¿no? Entonces, sí, tuve en la adolescencia, cuando era más joven, fumé una cantidad más o menos, pero ya lo dejé hace 5 años, hace 10 años, y ahorita me embaracé. Ya no es un factor de riesgo directo, ¿vale? Porque ya no tenemos esa constante, ¿no? Ya no tenemos esa exposición constante a las sustancias. Ya tenemos el daño que nos hizo el tabaco durante todos esos años, pero ya no tenemos el factor de riesgo directo. Ya no aunque ya es está tan ahí. fácil. ¿Vale? Como por ejemplo el hablar del picante, el hablar del café, No hay mayor el problema. exceso de picante, el exceso de café. Todo en exceso es malo, hasta el oxígeno. Entonces, en algún momento el exceso de café aumenta los niveles de presión arterial, que no es un factor directo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es ese círculo que están haciendo. Me gusta todo. la forma en que te expresas, porque aquí hay una cuestión muy interesante de quedarse uno como ignorante, o sea, en mi caso. Porque en los años mozos, dijéramos, cuando estaba en el Hospital General Centro Médico, y ahora que dices de Sedena, que somos correas del mismo cuero, que uno decía, ¿cuánto tengo que levantar las piernas? Porque técnicamente me acuerdo del Hospital General que hasta decía uno, vamos a ponerle 2 ladrillos a la cama, y ya con eso. Otra gente decía, no, pues pon una almohada, pero era un piernón loco, y lógicamente se hacía el aspecto de canal, así es. ¿sí? Se O de herradura, y completamente. decía uno, no, ¿qué onda? No Y hasta funciona. una enfermera decía, es que es más práctico levantar el colchón, poner una almohada, y por eso tú eres el experto para la gente que nos está escuchando, y con que tenga un plano de inclinación entre 15 y 20 grados es más que suficiente, porque si no después van a regresar con nosotros como ortopedistas. Porque a mí me dijeron que levantara las piernas, nunca me dijeron que tenía los isquiotibiales cortos, y ahora siento ahora me duele adormecimiento y me duele, Uh-huh. y entonces pues paso con un médico, después con otro médico, después con otro médico, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más menos se aconseja levantar las piernas? Como dicen, no es necesario ponerlos a 90 grados, no necesitan tener las piernas todo el día arriba, con hacer ligero declive, y eso estamos hablando de 10, 15, 20 centímetros más que suficiente. Como que si estuvieran en una hamaca. Depende de la hamaca y depende Depende de de la qué tan hamaca. Sí, tensa la depende, hamaca, ¿no? exactamente. Eso Entonces, sí. 10, 15 centímetros es más que suficiente. Al final, un dicho que me gusta mucho, dicen, bueno, de bajada hasta las calabazas ruedan, ¿no? No, Entonces, sí, claro. con tener una pequeña pendiente Pero es- en las piernas es más que suficiente para que toda esa presión vaya disminuyendo. A mayor ángulo de inclinación, por así decirlo, es mayor la velocidad con lo que va a hacer. Pero al final también es la exposición de tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Claro. Estoy 3 horas con las Y piernas la hacia arriba, comodidad de la 10 paciente, minutos. obviamente. ¿No? Y, Claro. y es frecuente entender que sobre todo si una persona en condiciones que no está embarazada, la mayoría del tiempo Ujú. es sedentaria. Hoy en día, pues ok, Casi todos. afortunadamente hay ciertas personas que hacen más actividad. Ujú. Una cosa es el ejercicio y otra cosa es actividad física. Es que De son acuerdo. cosas muy diferentes. Pero a ver, la intención de esto, doctor Marco, colega, hay una serie de ejercicios especiales y propios ya establecidos de marca recomendables para una mujer que está embarazada. Sí, claro. ¿O, Digo, y son los difieren mucho mismos. de las no embarazadas? Literalmente son los mismos. No ¿Y en necesitamos dónde los pueden encontrar? lo que les comentaba hace rato. No necesitamos hacer demasiada actividad física. De hecho, la literatura comenta que para activar la bomba muscular de las piernas, para que sea suficiente presión, para que nosotros empujemos la sangre hacia arriba, que empiece a circular, solo necesitamos 12 pasos. Tan sencillo como 12 pasos. Obviamente, lo que queremos es que eso se perpetúe, que sean por mucho más tiempo. Entonces, no voy a recomendar que hagan 12 pasos nada más, ¿no? Obviamente, el tratar de que hagan una actividad física regular, 10, 15, 20 minutos, es suficiente para estar dando ese movimiento. En cuanto a la especificidad de los ejercicios, no hay una como tal, pero sí hay ya en todos lados, los pueden encontrar en internet, buscar ejercicios para circulación venosa, ejercicios de compresión. Es más que suficiente como, por ejemplo, hacer puntas y talones. Si yo estoy sentado, levantar puntas, levantar talones. Eso, estarlo haciendo 2, 3, 5 minutos,
es más que suficiente para activar la bomba muscular. El estirar las piernas, ¿no? Si estamos sentados, estirarlas, flexionar, estirar, flexionar, también ayuda a que los músculos del muslo hagan esa misma actividad. ¿Cuánto tiempo? Pues al final es lo que puedan hacer, ¿no? Pero al final es tratar de hacerlo constantemente, ¿no? Si lo puedo hacer 2 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde, tratar de estarlo haciendo, ¿no? Okay. Retomando la pregunta que decían la mayoría de los pacientes, ¿no? ¿Cómo hago para evitar las varices, ¿no? Ya eso vino el comentario del doctor de el uso de las medias. Lo que muchos dicen es que yo las tenía de joven, las tenía cuando empezó la adolescencia, con el cambio hormonal, empecé a tener las arañitas, ¿no? Pero al final, muchas veces lo normalizamos. Y llegan muchos pacientes y es lo que me da aquí el tic de decir, bueno, ¿usted tiene varices? Sí, pero las normales, ¿no? Normalizar algo. Bueno, todos tenemos que no hemorroides. O sea, todos tenemos venas hemorroidales. Pero no es algo Claro. que sea normal, ¿no? Afecciones a nivel de las hemorroides. Como dice, el plexo hemorroidal es anatómicamente natural al ser humano. Que ese plexo se inflame, que duela, que sangre, eso es lo que ya no es normal. Igual las venas a nivel de las piernas. Yo tengo varices, pero es lo normal, ¿no? El nivel normal. Lo normal es que no las tengamos. Claro. Lo ideal sería, por ejemplo, en cuanto a incidencia, ¿no? Y prevalencia de la misma enfermedad, yo creo que estamos un poquito más avanzados y es un poquito más alto que, por ejemplo, diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Porque al final no todos somos diabéticos, no todos somos hipertensos. Con el estilo de vida que llevamos actualmente, ¿no? Que todos estamos sentados, todos estamos en oficinas, no hacemos mucho ejercicio, etcétera. Pues obviamente esto se dispara, ¿no? El aumento de peso, el aumento de estrés, el aumento de la presión arterial y los niveles de azúcar. Pero aún así, la enfermedad venosa es mucho más frecuente. En cuanto a hombres y mujeres, pues vamos a ver que en hombres, 1 de cada 4 llega a tener enfermedad venosa. En cuanto a mujeres es 3. Es más. 3 de cada 4, 3 de cada 5. Entonces, al final, lo que les digo, si a nosotros nos dieran en la secundaria, bueno, tal vez en la secundaria no, porque muchas veces las clases nos valen sombrero, ¿no? Pero en la preparatoria, un poquito ya más profesionalmente, que nos dieran dentro de esas pláticas de promoción a la salud que en algún momento tenemos, que dicen lo que tenemos hace algunos años, ¿no? Lo de mídete, chécate, muévete, haz ejercicio, ¿no? Para evitar las crónico-degenerativas. Claro. Pero al final no conocemos o no nos dan esa información de decir, si sigues estando de pie, si ganas peso, si no haces ejercicio, si te embarazas 2, 3, 4, 5 veces, si usas hormonales, etcétera, tienes el riesgo de generar enfermedad venosa, varices. Y eso es más frecuente que la diabetes, más frecuente que la hipertensión. Pero realmente no hay una promoción a la salud todavía en cuanto a ese sentido. Lo que decían es que ¿cómo las evito? Lo que estábamos platicando ahorita, pero esa es información que muchas veces por ignorancia, porque simplemente no se nos ocurre, no la buscamos. Entonces, al final, el no conocerlos genera que en algún momento lleguemos con el especialista a decir, oiga, ¿sabe qué? Pues tengo todo esto, me salió en el embarazo y ahorita ya no tengo hijos pequeños, pero sigo con las varices. Sí, el factor educativo es sumamente importante porque aquí hasta lo hemos conformado en el sentido de, lógicamente como sociedad, no se le ha dado el debido respeto, la importancia o la profundidad a lo que es la medicina escolar. Porque lógicamente cuando seguimos rápidamente la situación con un recién nacido, pues sí lo ve el perinatólogo. Posteriormente, lógicamente, lo ven en la etapa de lactante menor, lactante mayor, a nivel preescolar, y que lógicamente ahí cuando están nuestros hijos a nivel, vamos a llamarle de lo que antes era la educación del kinder y primaria, el médico escolar debe de tener una preparación más adecuada en relación a las primeras manifestaciones de alguna enfermedad todavía pediátrica. Tocaste un aspecto muy importante porque en la medicina escolar a nivel de secundaria es la etapa de transición y que técnicamente tenemos que canalizar esa rebeldía, esa ignorancia en el sentido de, entre comillas, informarse.
A nivel de preparatoria, pues ya nos creemos a esa edad que dominamos al mundo, todo. etcétera, etcétera, y que ahí el médico escolar debe de tener un poco más de principios a nivel de psicología y saber encauzar lo que ahora está señalando. Exacto. No se diga a nivel de licenciatura y hasta en los distintos colegios médicos, que a mí me llama mucho la atención, y no por, entre comillas, que te diga que somos correas del mismo cuero, cuando hablaba con el maestro Redón Tavera, en paz descanse, y me decía, me están a mí señalando de que debemos de hacer la licenciatura en menor tiempo, en 5 años, y que en un momento dado decía uno, bueno, y entonces a nivel de licenciatura de la o a nivel de la preparatoria, en el tercer año ya debemos de manejar conceptos que después nos van a servir para estudiantes de medicina, como el laboratorio, rayos X, estas cuestiones de promociones de la salud, porque cada quien, de acuerdo a su especialidad, pues esto lo puede hacer interminable. Hablo con personas como tú o gente que maneja más lo que es el Día Internacional para evitar la tromboembolia pulmonar o el manejo de anticoagulantes, y hay ocasiones que en las clases de medicina ni siquiera hablamos precisamente de tromboembolismo y la importancia. Sí, claro. Por eso es la trascendencia del comentario que actualmente ha realizado. Perdón, Fer, tenemos varias preguntas. Sí. Pues eso habla de que es algo muy hay común. Interés. Hay interés y bueno, pues está causando furor este tema. Sí, Qué claro. bueno. ¿Vas o...? Por favor, Fer. Miren, aquí Lourdes Ortiz, ¿la insuficiencia durante el embarazo deja secuelas después del parto? Algunas veces sí, sobre todo cuando ya tenemos un daño previo al embarazo o que el aumento de presión a nivel abdominal y los factores de riesgo que tuvimos son suficientes para que esa vena quede lastimada. Entonces, lo que tratábamos hace unos minutos es, puede revertir después de los 40 días, mes y medio después de haber terminado el embarazo, o puede quedar esa secuela de varices, insuficiencia valvular, o si llegó a tener ya la complicación de una trombosis durante el embarazo, son pocas, pero se pueden llegar a presentar, que genere ese síndrome postrombótico después del embarazo. Entonces, por aquí, por ejemplo, Marco, podríamos comprender, porque son tantas preguntas semejantes. Claro. Podremos comprender lo siguiente. A ver, considerando todos estos aspectos que se han tratado y se han documentado, las personas que siguen de frente con problemas vasculares o problemas venosos, aquí como por ejemplo María Ángel, hace años tuve a mi bebé y mis venas que eran como arañitas, se inflaman más y se ven mucho más, me da mucha comezón y me duermen las piernas. Subí mucho de peso y me preocupa porque me sangran las venitas. O sea, ¿qué nos estamos dando cuenta aquí? Que de base son personas que independientemente se hayan embarazado o no se hayan embarazado, ya tenían factores de riesgo, no nada más genéticos, lo podemos aludir así, sino factores potencialmente preponderantes, diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, que tenían padecimientos agregados. Ese es el aspecto básico de cuál es la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Que cuando se embarazan, precisamente, sobrepeso se siguen de frente embarazo. y lo aluden al embarazo. Exactamente. Entonces, no hay que tomar en la justificación porque me embaracé. Sí, claro. Sino es una condición y una consecuencia que ya viene generacional y sobre todo desde que son niños. Al final, como dices, es estilo de vida. Un vaso que se va llenando con todos esos factores y llega el embarazo. Claro. Lo único que hace es que... pero entender esto, ¿no? Claro. Exacto. Mira, también tenemos varias preguntas, algunas ya están parcialmente contestadas. Dice, ¿por qué se tiene que comprimir las venas? ¿No es contraproducente? ¿Por qué entre más apretado es mejor? ¿A qué se debe que se deban apretar? Gracias por su mesa y los excelentes médicos que lo llevan. Muchas gracias. Saludos, Faustina. Faustina, muchísimas gracias. Yo no aguanto, doctores, yo no aguanto las medias aunque las necesito. Me lastiman mucho y aunque mi compresión es media, a veces ya no sé qué me duele más, si ponérmelas o no. ¿Qué me recomiendan? Saludos, Rosalba, saludos. Bien. Y otra, rápidamente, doctores, mencionas el hacer ejercicio para ¿cuál recomiendan o todos son buenos? Gracias, Mari Carmen.
Pues esas son básicamente las El algunas de el las problema aquí preguntas. es la graduación de las medias, ¿no? Entonces, sí hay, como decía el doctor, hay diferentes tipos de compresión. Hay compresión ligera, hay compresión moderada, hay compresión mediana y hay compresión alta. Cada una de esas compresiones tiene una indicación. Cada una tiene un paciente que tiene diferentes tipos de síntomas, ¿no? O diferentes tipos de varices en algún momento. La mayoría de las veces, la más común, las que encontramos prácticamente en todos los súperes es yo no voy a hacer marcas por respeto, pero siempre hay algunas que es compresión o ligera o compresión mediana. La mayoría de los médicos receta compresión mediana porque es lo que en algún momento da más beneficios para un mayor margen de pacientes, ¿no? Un mayor espectro de pacientes con estos síntomas. Pero al final tienen que ser las medias que necesita cada quien. Tiene que ser la media que cada quien tolere y el tipo de media, el tipo de tejido y la longitud que en algún momento necesita. ¿Por qué se tienen que comprimir las venitas? Aquí volvemos a lo más básico, ¿no? Que es la anatomía y la fisiología del sistema venoso. Las válvulas. Lo que volvemos a decir, ¿no? Las venas superficiales son las que desarrollan las varices, las venas profundas no. ¿Por qué? Porque tienen el músculo, tienen esa presión externa que no permite que se dilaten tanto. Entonces, nosotros no podemos meter las venas superficiales en otro músculo para que no se lastime. Entonces, lo que podemos hacer es meter compresión por afuera para que esa sangre que está metida en esa vena y se está inflando se mueva hacia donde tiene que fluir. Claro. Es mejorar el flujo venoso de distal a proximal. Y es algo que no hemos mencionado, que es que las medias de compresión están diseñadas para apretar más en la parte de abajo que en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la parte de abajo es la que más presión va a recibir ya cuando tenemos ese reflujo venoso, ya cuando esas varices generan que por gravedad baje todo el flujo de sangre hacia los pies. Es como el sistema de agua de un edificio. El departamento que va a tener más presión que viene del tinaco va a ser el departamento de abajo. Entonces necesitamos más presión abajo y menos arriba, porque es como queremos que el flujo se vaya moviendo. Y sobre todo que hay que comprender, entender que tenemos una bomba muscular que debe estar activa, y esa bomba muscular es como una esponja. Pues, literalmente. Como es por la planta del pie, para que venga el retorno venoso, va en contra de la gravedad, como tú lo comentas, ¿verdad? Mira, desgraciadamente el tiempo no perdona. Lo sabemos, pero no sé si tengas más alguna pregunta. Aquí, y además creo que aquí para los dos así breve, dice, las pastillas anticonceptivas, tanto para ti, Jaime, como para ti, doctor, las pastillas anticonceptivas son o sea, al tomarlas nos ocasionan varices. Esa es por parte de Carla, dice, excelente tema. Excelente tema, Sandra. ¿Qué tan peligrosas son las varices en el embarazo si no se tratan? Los anticonceptivos, si no se tratan, ¿qué tan peligrosas son? Y la tercera pregunta, Ana, ¿las varices valvulares son iguales de peligrosas o más si salen en las piernas? Obviamente. ¿Valvulares o vulvares? Vulvares, perdón, vulvares. Sí, vulvares. Bueno, vulvares, a la vulvares. pregunta de anticonceptivos y varices, yo les puedo contestar fehacientemente que es una de las contraindicaciones para dar anticonceptivos. Si la paciente tiene varices, debemos de evitar los médicos y las pacientes tomar anticonceptivos por la probabilidad de alguna trombosis al final ulterior, sí es por los estrógenos. Como hablábamos al principio, ¿no? El aumento en estrógenos y progestágenos va a generar esos cambios a nivel del cuerpo de la mujer. No es directamente proporcional a que si yo me tomo los anticonceptivos me van a salir varices, pero si ya tengo varices va a aumentar la sintomatología que tengo y se van a marcar más. Yo voy a tener, yo tenía 3 venitas en el muslo y ahora tengo 6. Y tengo 6 meses tomando anticonceptivos. Y un detalle muy importante del doctor, ya cuando tenemos varices, vasos de más de 4 milímetros que son tortuosos, o que ya tenemos cambios mucho más crónicos a nivel de las piernas, es un factor de riesgo directo para trombosis. El aumento de estrógenos sobre todo y de progestágenos es un factor directo para generación de trombos a nivel superficial o a nivel profundo. No es el único factor, pero al final es
un escaloncito extra para poder llegar o desarrollar una trombosis, ¿vale? La otra parte de la pregunta, ya no me acuerdo qué fue. Nada más fue lo de embarazo. Lo de las varices vulvares. Esa es la presión, es el mismo factor de riesgo que se genera en las piernas, pero a nivel de la circulación de la pelvis. Es igual que un hemorroide, pero a nivel de genitales. No hay una contraindicación para el embarazo cuando tenemos varices vulvares. Ya es mucho de correlacionar la clínica que tiene, qué tan grandes están esas varices vulvares, sobre todo con el parto. No hay una contraindicación para decir, por lo menos vascularmente, que tengo que hacer cesárea si tiene varices a nivel de vulva. Pero obviamente si yo encuentro una zarzamora del tamaño de un melón en la vulva y quiero sacar un producto de 3 kilos por ahí, pues me va a costar bastante trabajo. Es una obstrucción. Y además es criterio es un también. riesgo, porque imagínate que empieza a sangrar, ¿cómo lo paras? Ya me han tocado varios casos, pero afortunadamente nada de problema, ¿no? Son tardadas, son trabajosas, pero obviamente, no es algo y fatal, no es una por así indicación decirlo. absoluta, Sí, definitivamente no. No sé si como quieras dice, ya es el criterio cerrar con algunas cuestiones en tratamiento, porque pues como siempre nos quedamos con Sí, mucho claro, de siempre nos tintero. quedamos. Y agregar algunos No, y detalles. eso es bueno. Medicamentos que se pueden usar durante el embarazo, hay varios, pero Flebodinámicos. exactamente, las fracciones flavonoides micronizadas, los ruteósidos, incluso el castaño de India famoso que se ha usado durante mucho tiempo. Pero, como toda paciente embarazada, siempre el riesgo de que haga algo, sobre todo a nivel del primer trimestre, pues ¿Qué opinas de diosmina esperidina? funciona, pero como todas las embarazadas, mientras menos medicamentos les podamos dar, Totalmente. mucho mejor, ¿no? Ya una vez que se termine el embarazo, si termina la lactancia, se puede dar un mayor abanico de tratamientos, ¿no? Obviamente. Ya ahí es evaluar, ir con su angiólogo de confianza y decir, ok, yo tengo varices después de mi embarazo, o yo ya terminé, yo ya tengo mi hijo, mis 2 hijos, mis 10 hijos, ya no voy a hacer nada más, ¿no? Porque al final sí es algo recurrente también, ¿no? Yo tengo varices en mi primer embarazo, luego tengo del segundo. ¿Me puedo tratar? Se puede tratar, pero si tiene programado embarazarse 2, 3, 4, 5, 6 veces más, esos factores de riesgo también se pueden llegar a aumentar, ¿no? Entonces, y venitas que en algún momento quitamos, después del tercer o cuarto embarazo, van a volver a salir. Algunas veces se recomienda, sobre todo si no es muy avanzada la enfermedad, esperar hasta que tengan una paridad satisfecha. Yo ya no voy a tener hijos, ahora sí. Aquí hasta manera de conclusión es, siempre cuando la persona ya sepa que está embarazada, seguir con su ginecólogo de confianza, sus consultas subsecuentes, valorar de acuerdo al ginecólogo cuánto es lo adecuado de aumento de peso corporal, Sí, claro. porque casi que podríamos hacer una fórmula sencillita. A mayor peso corporal durante el embarazo, mayores posibilidades de enfrentarse a lo que comúnmente se le llaman varices del embarazo. Y por lógica, a mayor peso corporal, el después, como cuando dicen, ¿y cómo te fue? Bien, ya me alivié. ¿A qué estabas enferma? Sí, es que tuve un embarazo. Y pues no te veo que te hayas aliviado completamente, porque ahí te veo todavía las venas. Las secuelas. ¿Estás de acuerdo? Para evitar esas secuelas, consulte a su médico o a quien más confianza le tengan, por favor. Me gustaría agregar este aspecto. El tema de hoy sí fue las varices en el embarazo, pero es un tema que prácticamente se presta a comprender que el problema no es necesariamente del embarazo. Sí, es un problema que alude a la población en general, hombres y mujeres, y sobre todo las personas que desarrollan este tipo de hemorroides durante el embarazo, son personas que no necesariamente tenían que estar embarazadas para desarrollarlas. Hay que entender el contexto. Existen muchos factores de riesgo potenciales, se ha repetido muchas veces, la diabetes, el hecho de tener hipertensión, no necesariamente tienes que tener, como se dijo, tener problemas de tiroides, no. Generalmente el paciente ya cursa con mucha enfermedad preexistente o con morbilidad que de menor a mayor grado se van sumando como aspectos potenciales
para que se complique o nos genere más compromiso durante el embarazo y posteriormente se sigan de frente después del embarazo. Entonces hay que aclarar esto, porque la condición aquí es que el embarazo me dejó. No, tenemos que quitarnos eso de la mente. Claro. Nuestro estilo de vida tiene que ser diferente. Así es. Y actuar en etapa temprana previa y sobre todo, si buscas embarazarte, no te embaraces con sobrepeso. Índice de masa corporal por debajo de 25 en 25 a lo más. Sí, es como ir a cualquier evento deportivo, ¿no? Tú tratas de entrar a la competición lo mejor preparado posible. Claro. Es En como tu salir a peso. carretera, pues llevas el coche antes al taller. Exactamente, que lo revisen y que lo esté revisen. lo mejor Jaime, posible como para dar no ácido fallar fólico, después. cuando menos 3 meses antes, ¿no? Para evitar problemas de... Y ahorita, pues, metilfolato. ¿Sí? Pues mira, durante el Muchas programa se estuvieron pasando tus datos en el Muchas cintillo, gracias. pero de todos modos, si no los quieres dar para... Sí, claro, para Para cualquier duda, recordárnoslos, cualquier sí, pregunta, por favor. reclamo, aclaración, mi número de WhatsApp directo, 5523 36 86 40. Me encuentran igual en Facebook, en Instagram, como Dr. Marco Antonio Gurrola o como Corpus Vascularis. Cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Pues bueno, pues como siempre, el tiempo nos pisa las come. talones, Ujú, nos sí, come, claro. y pues no me resta más que agradecerles su presencia y desearles un buen día y un mejor, feliz fin de semana largo. Ahora sí que, De acuerdo. pues Que muchísimas sirvan gracias. estos días para reflexionar en todos los aspectos. Así es. ¿Estás de acuerdo? Bien. Así es. Y sobre todo, hay que parar la violencia. Sí, claro, ¿no? No Ya queremos basta con tanta más eventos violencia. de esos. Sí. Cuídense mucho. Que tengan mejor día. Gracias. Igualmente. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.